vapor que aparece por un momento y luego se va, pero la verdadera satisfacción solo viene, proviene, está y abunda en Dios. Así que el libro de Eclesiastés nos enseña a vivir para Dios en un mundo lleno de vanidad. Por eso estamos estudiando este libro, ya que es la realidad también de nuestro tiempo hoy. Hoy nos corresponde regresar al capítulo 7 y hoy solamente vamos a abordar 2 versículos y quiero anticiparle que estos 2 versículos del capítulo 7 nos hablan sobre la soberanía de Dios. Y con esto, introduciendo, quiero que vaya por favor a Eclesiastés 7, versículos 13 y 14 son nuestros textos de hoy y estos 2 textos conforman una unidad de pensamiento en este capítulo. Por eso los vamos a estudiar de forma individual. Capítulo 7, versículos 13 y 14 dice la Biblia: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Me permite volver a hacer la lectura? Por favor, sígame allí. Trate de ir fijando este texto a su mente, por favor, y en su memoria. Versículos 13 y 14 dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En estos 2 versículos de la palabra de Dios tenemos una clara alusión a uno de los atributos de Dios que son más magníficos para la mente del hombre, y es la soberanía de nuestro Dios. En estos textos se declara y se exalta la soberanía de nuestro Dios. Solamente para ponerlos en el pensamiento de Salomón, recordemos un momento lo que es la soberanía. La palabra por sí misma, soberanía, significa principal, significa jefe, significa supremo. Eso significa sencillamente la palabra soberanía, el principal, el jefe, el supremo. Y en la palabra de Dios hay varios versículos que declaran profundamente y directamente la soberanía de nuestro Dios. Y déjenme leerles algunas de estas declaraciones bíblicas de cómo la Biblia nos transmite la soberanía de Dios de una forma tan clara. Por ejemplo, en el Salmo 135:6 la Biblia dice, escuchen: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Nota la soberanía? Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Qué declaración tan fundamental de la persona de Dios. Nadie puede compartir eso. Nadie tiene esa soberanía como Dios. Otra declaración se encuentra en el Salmo 115:3. Usted la ha oído antes y el salmista dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Soberanía. Supremo, jefe, nuestro Dios es soberano. Además, el profeta Isaías pone también de su parte y coopera en esta declaración de soberanía en Isaías 46:10, donde dice acerca de Dios, o hablando de Dios, hablando Dios mismo, mejor dicho, dice Dios: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Haré todo lo que quiero. Hablando Dios en su propia voz, cumpliendo en su soberanía todo lo que Él quiere y toda su voluntad. Uno de los textos quizá más conocidos de la soberanía de Dios es Daniel 4:35, donde dice la Biblia: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Escucha esto: y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Nadie. No existe nadie que detenga el brazo de Dios. No existe nadie que detenga la voluntad de Dios. No existe nadie, porque dice mismo Daniel, todos somos considerados como nada delante de Él y Él hace siempre su voluntad.
En el Nuevo Testamento hay algunas declaraciones directas de la soberanía de Dios, como por ejemplo en Hechos 4:24, cuando la iglesia está orando a raíz de que liberaron a Juan y a Pedro de la cárcel. Inmediatamente la iglesia en capítulo 4 ora y el inicio de su oración es: soberano Señor. Acababan de liberar a sus apóstoles, inician su oración diciendo: soberano Señor, declarando que todo lo que estaba pasando no había salido del control soberano de nuestro Dios. Y por supuesto en Apocalipsis 1:5, donde Juan está introduciendo esta carta a las iglesias y este libro profético, se habla de Jesucristo con estas simples palabras introductorias: el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. La Biblia nos deja en claro estas declaraciones de la soberanía de Dios, pero para comprender mejor la soberanía de Dios, déjeme ponerlo con 3 palabras para que comprendamos mejor a qué se refiere la soberanía de Dios en el universo, en nuestra vida. 3 palabras que nos ayudan a entender soberanía. Número 1, posición. Posición, es decir, Dios es el ser con la posición suprema y principal en el universo. Nadie está por encima de Dios. Nadie. Su posición es la más alta. El domingo pasado apenas hablábamos de la preeminencia de Cristo. Tiene que ver con la posición como ser principal de todo el universo. Eso es ser soberano. Una segunda palabra que nos ayuda a entender la soberanía es la palabra poder. Poder. Dios domina, tiene todo el poder, dirige absolutamente todo. Ahora, escucha esto. La Biblia nos dice que Dios es soberano porque tiene todo el poder sobre todas las cosas. Sin embargo, aunque es un Dios soberano con autoridad sobre todo, Dios nunca es un déspota. Dios nunca es alguien que abuse y Dios nunca es dictador. ¿Ve qué precioso equilibrio de nuestro Dios? O sea, Él tiene todo el poder, pero nunca actúa como dictador y tampoco nunca renuncia a su poder. Dios nunca renuncia a su poder. Él siempre está efectuando su voluntad en su soberanía. Posición, poder, y una tercera palabra que nos puede ayudar a entender la soberanía de Dios es la palabra control. Dios controla absolutamente todo. Dios dirige todas las cosas, Dios dirige todos los asuntos, Dios dirige todos los eventos, Dios dirige todas las historias, Dios dirige todos los planetas, Dios dirige todos los átomos, Dios dirige todas las partículas, Dios dirige todas las bacterias y todos los bichos y todas las cosas que pasan en este mundo. No pasan sin el control absoluto y soberano de Dios. Que Dios es soberano significa que Él tiene la posición más alta, el poder más alto y el control absoluto. Principal posición, primero en poder y primero en control. Eso es la soberanía de Dios. Ahora, ¿dónde vemos la soberanía acá en el texto de Salomón? Mire por favor el texto, versículo 13, dice: mira la obra de Dios, porque viene una pregunta: ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Hay alguien que podrá alterar lo que Dios ha hecho? Ahí vemos un rasgo de la soberanía de Dios. Y después en el versículo siguiente, versículo 14, dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo. Ahí está su soberanía. Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el hombre nada halle después de él. Estas son declaraciones poéticas de la soberanía de Dios. Usted podrá ver, no son tan directas como las que leí de los Salmos, porque aquí Salomón lo está haciendo de una forma poética. Y realmente, hermanos, estos 2 textos de Salomón son como una conclusión, porque él viene hablando todo el capítulo 7. Si usted recuerda el contexto del capítulo 7, el capítulo 7 es una comparación que Salomón hace siempre. Mejor es esto que aquello, ¿se acuerda? Mejor es esto que lo otro. Mejor es esto que lo otro. Y está comparando la vida de un necio con una vida de un sabio y va comparando a través de esas 2 vidas. Pero aquí al final Salomón cierra a modo de conclusión hablando de la soberanía de Dios como algo que es imposible alterar. En este pasaje vemos que Salomón nos está diciendo: no ignores la soberanía de Dios. Sobre todas las cosas, no ignores la soberanía de Dios. Y podríamos decirlo de otra forma: no luches con la soberanía de Dios. No pelees por cambiar lo que Dios ha establecido, dicho y hecho. Es imposible
luchar contra la soberanía de Dios, es imposible ignorar la soberanía de nuestro Dios. Por eso el título de esta lección 32 de este libro es La vanidad de ignorar la soberanía de Dios. No lo hagamos. Salomón escribe estas conclusiones para advertirnos. Ahora, en estos dos versículos hay dos personajes y vamos a dividir el estudio en esos dos personajes. El primer personaje es Dios, el segundo personaje somos nosotros. Y Salomón dice algo de Dios y luego dice algo de nosotros y van a ser nuestros dos puntos. Así que comencemos con el primero, hablando de la soberanía de Dios. Número uno, hablemos de la soberanía de Dios. Y comencemos en el versículo 13, donde dice Salomón: mira la obra de Dios. Permanezcamos ahí un momento. Salomón invita a que veamos la obra de Dios. Ahora, ¿a qué obra se refiere? Ahí no se está refiriendo a la creación, no, sino ahí se está refiriendo a las situaciones que permite Dios en el mundo. Mira la obra de Dios. No se refiere a creación. Tampoco se refiere a la obra de Dios de la iglesia, no. Se refiere, mira la obra de Dios. O sea, ve todo lo que Dios permite en el mundo. Mira todas las situaciones del mundo. Mira todas las cosas que suceden y que pasan en este mundo caído. Es una invitación que Salomón hace. Mira este mundo. Mira este mundo. Y la verdad, al ver el mundo, vemos miradas muy poco alentadoras. Guerras, problemas, enfermedades, muertes y perversiones a manos llenas. Salomón está diciendo eso. Mira la obra, mira lo que Dios ha hecho y lo que permite en este mundo. La palabra, la frase mira la obra de Dios, hermanos, nos invita a hacer una mirada, pero no superficial, sino una mirada profunda de lo que pasa en este mundo. Por supuesto, cuando nosotros vemos las cosas en este mundo, todo lo que pasa, decimos, pareciera que no hay Dios, ¿cierto? Vemos tantos problemas en el mundo, tantas situaciones que pensaríamos, no hay Dios, este mundo está de cabeza. Este mundo está ausente de Dios y sin embargo aquí Salomón está diciendo lo opuesto. Mira lo que Dios permite en el mundo. Dios no está desconectado del mundo. Dios es soberano sobre el mundo y es lo que Salomón comienza diciendo. Mira la obra de Dios. Mira lo que Dios está haciendo de forma directa. Salomón está explicando además el control soberano sobre todas las cosas. Mira el texto una vez más. Dice, mira la obra de Dios. Insisto, las situaciones que pasan en el mundo. Y después hace una pregunta retórica, hermanos. Dice, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? Esta es una pregunta que no necesita respuesta y se les llama preguntas retóricas. Una pregunta que tiene la respuesta implícita, que se sabe la respuesta. La respuesta a la pregunta, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Es nadie. Nadie puede alterar lo que Dios ha hecho, lo que él ha torcido. La palabra torcido, ¿qué significa? Bueno, la palabra torcido aparece 11 veces en el Antiguo Testamento y siempre se refiere a algo negativo, a algo dañino, a algo doloroso. Se podría traducir también pervertido. Y le invito a que lea ahora el texto con esa palabra. Dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él pervirtió? Siempre esta palabra tiene un sentido negativo. En capítulo 1, versículo 15, si usted regresa rápidamente a Eclesiastés, en 1:15 Salomón ya usó esta palabra. Dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Salomón ya ha dicho que lo torcido es imposible enderezarlo. Y en el capítulo 7, donde estamos, versículo 13, dice que el que lo ha torcido es Dios. Interesante. Se refiere a cosas que no deberían de ser así. Cosas torcidas en este mundo. No debería de ser así, pero lo son y no cambian. Como las injusticias, la muerte, la guerra, los problemas, la opresión, la enfermedad, la deshonestidad, el sufrimiento de los menos, que son más rechazados. Cosas que no deberían ser así, sin embargo lo son. Y Salomón dice, lo torcido
no se puede enderezar, capítulo 1. Pero capítulo 7 dice, Dios es quien lo ha torcido. Salomón está diciendo que Dios permite las cosas torcidas en el mundo. Dios permite lo malo en el mundo. Dios permite lo negativo. Dios permite lo dañino. Y esa es una declaración, hermanos, muy interesante porque no nos suena fácil de creer. A ver, ¿cómo es eso de que Dios permite la maldad? No, Dios, no cabe eso en mi mente. No puede ser. Si Dios es todo bueno, ¿cómo es que permite esto? No. Bueno, esa era la idea precisamente, adivine, de los amigos de Job. Si usted regresa un poco a Job, vaya conmigo por favor a capítulo 8 de Job. Y aquí tenemos el sentir de los amigos de Job. Ellos creían exactamente lo mismo. Job capítulo 8 y versículos 1 al 3, hablando uno de sus amigos que es Bildad. Job 8, capítulo 8, versículos 1 al 3 dice, respondió Bildad suita y dijo, ¿hasta cuándo hablaréis tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Recuerde, está atacando a Job. Versículo 3, vea, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? En otras palabras, Bildad está diciendo, Job, tú te estás justificando, pero ¿qué no entiendes que Dios nunca va a torcer la justicia? ¿Qué no entiendes que Dios nunca va a permitir la perversión porque Él es todopoderoso? Vea, los amigos de Job creían que Dios no tenía nada que ver con la injusticia, los problemas, la maldad. Y nosotros que sabemos la historia completa de Job, sabemos que Dios estaba por encima y al control de toda esa situación. Los amigos de Job eran muy como nosotros, o mejor dicho, somos parecidos a los amigos de Job. Ignoramos que Dios en su voluntad permite cosas torcidas en este mundo. En ese versículo que acabamos de leer, versículo 3, se utiliza 2 veces la misma palabra que Salomón usa para torcer. Y los amigos, Bildad pregunta, ¿torcerá Dios el derecho? ¿Dios permitirá la injusticia? Ellos creían que no. Pero Dios en verdad sí estaba permitiendo la injusticia en la vida de Job. Pero lo hacía con un ¿qué, hermanos? Con un propósito. Esto los amigos de Job no lo sabían, no lo entendían. Ahora, ¿qué pensaba Job? Capítulo 19 de Job, y vea qué pensaba Job respecto a Dios y las cosas torcidas en el mundo. Sus amigos de Job creían que no, que Dios no hacía eso. Pero capítulo 19 tenemos ahora Job hablando, versículo 6, 19:6, dice Job, sabed ahora que Dios me ha torcido. La palabra es la misma, en hebreo es la misma. Ahí se nos traduce derribado. Qué triste, porque la palabra es la misma, torcido. Sabed ahora que Dios me ha torcido y me ha envuelto en su red. Qué tremendo, ¿no? Entonces los amigos de Job le están diciendo, no, Dios no es responsable de tu situación, Job. Él no tuerce la justicia. Y capítulos después Job dice, no, Dios me ha torcido. No entiendo por qué. No entiendo con qué propósito. No entiendo qué hay detrás del plan de Dios, pero algo sí sé, Dios me ha torcido. Dios ha permitido esta maldad en mi vida. No sé por qué, no sé cómo, no me lo explico, pero es Dios quien lo ha permitido. Cuando vamos a Salomón, años después, muchos siglos después de Job, vemos que Salomón dice exactamente lo mismo. Vuelvo a capítulo 7, versículo 13 de Eclesiastés. Dice Salomón, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? ¿Quién va a arreglar lo que él permite? ¿Quién? La pregunta es, la respuesta es nadie. Ahora usted dirá, pastor, ¿y por qué pasaba eso? ¿Por qué los amigos de Job no sabían? Porque Dios, hermanos, en su palabra, esto es clave para entender la escritura, Dios en su palabra fue revelando su verdad progresivamente. Hoy nosotros tenemos la revelación completa. Job no la tenía, Salomón no la tenía, nosotros la tenemos. Y ahora entendemos cómo Dios sí es capaz de estar por encima de las situaciones difíciles, aún de las situaciones malas, y tener control de ellas porque entendemos la Biblia y tenemos la revelación completa. Sin embargo, en el tiempo de ellos no. Dios iba revelando su palabra progresivamente y muchas cosas ellos no las entendían.
Hoy nosotros tenemos un Romanos 8:28 que nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y entendemos, ok, entonces aunque pase yo por dificultad y Dios me tuerza, sé que Él está al control y algo bueno saldrá, Dios hará de esto. Pero ellos no sabían estas cosas. Ellos simplemente pensaban de una forma sin la revelación completa y decían, no, Dios no permite injusticias, Dios no permite maldad. Eso, Job, es tu pecado. Bueno, ellos estaban mal, Job estaba bien. Dios estaba realmente detrás de toda esta situación en la vida de Job. Ahora, volviendo a Salomón, nosotros tenemos un ejemplo en Eclesiastés 11:3, si usted puede ir ahí un momento. Tenemos un ejemplo de esto. Eclesiastés 11:3 dice Salomón, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Estas son ilustraciones. Salomón está diciendo, si llueve, Dios lo mandó. Si el árbol cae, Dios lo permitió. Y tú dices, en ese tiempo decía que el árbol caiga, pero vamos que caiga para allá para que nos beneficie. Pero el árbol caía hacia otro lado y decía, ya cayó, no lo puedes mover, no lo puedes alterar. Esa es la idea que Salomón está queriendo transmitir. Lo que Dios hace no se puede alterar, cambiar. Incluso las cosas que Él permite y que son para nosotros malas, dañinas, donde somos torcidos, como la palabra ahí que Salomón utiliza. Dios, hermanos, tengo que aclarar algo muy importante aquí. Y es algo fundamental para este tema. Dios no produce la maldad. Y es algo que usted tiene que entender. Dios no produce, no es lo que está diciendo Salomón. Aunque él literalmente las palabras que usa es, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Porque a los ojos de Salomón, a sus ojos, con revelación incompleta, él creía que Dios era quien lo generaba. Pero Salomón no tenía la revelación completa. Hoy nosotros que la tenemos completa entendemos que Dios no produce la maldad, pero la permite. Dios no es fuente de maldad, pero la permite. Dios no es el origen de la maldad, pero la permite. Escucha esto, mire, es muy sencillo. Si Dios fuera el que produce la maldad y Dios fuera el que enviara la maldad y Dios fuera la fuente de la maldad, Dios dejaría de ser santo y no sería Dios. Pero Dios permite la maldad en el mundo, permite el pecado en el mundo, pero aún Él está por encima de esa maldad, porque si no, no sería soberano. Entonces, los atributos de Dios están en juego. Él no es fuente de maldad, dejaría de ser santo, pero permite la maldad en el mundo, pero aún está sobre ella, porque si no, no sería soberano, no sería Dios. Así que Dios no es la fuente del pecado, Dios no es la fuente de la maldad, pero Dios la permite porque tiene siempre un plan perfecto. Esto es difícil de entender para nosotros, ¿no, hermanos? Porque siempre decimos, ay Dios, ¿por qué pusiste el árbol del conocimiento del bien y del mal en el Edén? Nos hubieras ahorrado tanto problema si no hubieras puesto ese árbol. ¿Por qué lo puso Dios si ya sabía que, ¿verdad? Siempre preguntas que nosotros queremos hacer curiosas por desconocer la profundidad del plan de Dios. ¿Dios se le escapó de las manos en el huerto? No, Dios tenía un plan. ¿Y en ese plan estaba involucrado el pecado? Sí, sí. ¿Y en ese pecado Dios es soberano sobre todo ello? Sí. ¿Y a pesar del pecado Dios va a cumplir su plan? No, es que necesitaba haber pecado para que Dios cumpliera su plan. De modo que Dios permite el pecado en el mundo para manifestar su gloria, hermanos. ¿Cómo iba a mostrar Dios su gracia, su misericordia y su perdón si no hay pecado que perdonar y hombres que justificar y personas a las cuales llenar de gracia? Así que Dios en su plan perfecto permite la maldad, permite el mundo torcido para que Él cumpla su plan perfecto, mostrando su gloria, la plenitud de sus atributos como Dios. Así que Dios determinó incluir la maldad en el mundo, pero sin participar de ella, pero siempre controlándolo, porque Él tiene un plan. Algo difícil de entender, ¿verdad? Si me está siguiendo, lo va entendiendo. Dios no produce maldad, la permite porque tiene un plan que va a cumplir.
Pero sí hay otras fuentes que producen el mal. ¿Y cuáles son esas fuentes? Muy fácil. Las fuentes que producen el mal y lo que producen las torceduras en este mundo son tres. Número uno, Satanás. Satanás es el primer ser en el universo creado donde se halló maldad. Satanás fue el primero en torcer lo hermoso y lo perfecto. El pecado comenzó en el corazón de Lucero. Ahí comenzó el pecado, no en la raza humana, sino en la raza angelical. Y de la raza angelical, seres caídos, Satanás y sus demonios, vino la tentación al huerto, donde la mujer, siendo engañada, cayó en tentación y el pecado entró en el hombre. Hasta entonces solo había estado en la raza angelical, pero allí fue la fuente, en Satanás, en Satanás. Ahora, Satanás está por encima de este mundo en el sentido como príncipe del mundo que va pervirtiendo y cegando los ojos de la gente para el evangelio. Así que el mundo gobernado por Satanás es la otra fuente de maldad. El mundo controlado por el diablo es fuente de maldad. Y en tercer lugar, nuestra propia carne, al ser una carne caída, la concupiscencia, producimos maldad. Esas tres son las fuentes de maldad en el mundo. Satanás, el mundo y nuestra propia carne, pero no es Dios. Ahora Dios está por encima de Satanás, Dios está por encima del mundo y Dios está por encima de la cárcel, de la carne, también de la cárcel, pero de la carne, porque Él es soberano. Él es soberano, hermanos. Dios lo permite. Ahora, las situaciones que son desagradables, las guerras y todo eso, sí, es triste, pero Dios está al control. Él tiene un plan y en ese plan se incluye eso. Triste, pero al final Él cumplirá siempre su plan. Digo esto, hermanos, porque todavía hay creyentes que piensan que la vida es como una lucha entre Satanás y Dios. Ay, ya estalló guerra en otro lado del mundo. Satanás le está ganando a Dios. Ay, me ascendieron en el trabajo. Dios le ganó a Satanás. Estamos pensando como que las cosas del mundo son unas fuercitas entre Jesús y el diablo. No, hermanos, no, así no actúa el mundo, eso no es lo que la Biblia transmite. Lo que la Biblia transmite es un diablo moviéndose alrededor de la tierra buscando a quien devorar porque sabe que le queda poco tiempo y un Dios que está por encima de todo eso diciéndole te queda poco tiempo, yo te controlo absolutamente todo, estás juzgado, mi hijo te venció en la cruz del Calvario. No, Satanás no está haciendo luchas, jugando luchitas con Dios. Dios está cumpliendo un plan perfecto dentro del cual hasta Satanás está incluido. Hasta Satanás está incluido. Él, Dios, es soberano. Dios permite la maldad para sus propósitos, incluso ni la maldad está fuera de su plan. Ahora, volvamos al texto. Mire, por favor, ahora estamos en capítulo 7, versículo 14. Ahí también dice cómo Dios es soberano. Versículo 14, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Mire esto, Dios hizo. Dios hizo. Versículo 13 decía, Dios torció. Versículo 14, Dios hizo. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Aquí hay una determinación, dice Dios hizo. La palabra hizo también se puede traducir determinó. Dios determinó ambas cosas. ¿Cuáles son las ambas cosas que está hablando ahí? El día del bien y el día de la adversidad. En otras palabras, la prosperidad y la adversidad, las dos, Dios las determinó. ¿Se fijan eso, hermanos? Si me están siguiendo, Salomón está llegando a la conclusión de que todo, así la prosperidad como la adversidad, son ordenadas por Dios. ¿Qué dice el movimiento carismático? ¿Qué dice el movimiento carismático? Si te va bien, es gracias a Dios. Y si te va mal, es gracias al diablo. Porque el diablo te está haciendo mal y porque y te faltó fe. Fíjense, hermanos, cómo el movimiento carismático en estos puntos falsean completamente de la Biblia. Dios está diciendo, de mí depende la prosperidad y de mí depende la adversidad. El movimiento carismático dice que Dios solo da prosperidad. Salomón, Job, Jehová dio, Jehová quitó, ¿se acuerdan? Abraham y todos los hombres piadosos de la Biblia nunca coincidirían con el movimiento carismático, porque aquí la Biblia dice que Dios permite tanto situaciones buenas como situaciones malas. Otra vez, no que Él las genere,
había una revelación parcial en ese momento, pero sí las permite. Incluso la Biblia dice que hasta Dios permite la existencia de los incrédulos. En Proverbios 16:4 dice que Dios hizo todas las cosas, incluso el impío, para el día del juicio. Dios hizo todo y permite todo para su plan, el cumplimiento de su plan. Incluso en nuestras vidas, hermanos, la prosperidad y la adversidad Dios la permite. Por eso estamos hablando de su soberanía, de su soberanía. Cuando nos va bien, ¿a quién se lo atribuyes? A Dios. Cuando te va mal, ¿a quién se lo atribuyes? Pastor, no a Dios, él es perfecto. Sí, no a Dios, quizá es consecuencia de tu pecado, quizá es una mala decisión, quizá es una prueba, pero lo que estoy diciendo y Salomón está diciendo es que Dios está al control de eso. Él no lo produjo, él no es el origen, él no es el culpable, pero él lo usa para cumplir su plan y su propósito santo. Las adversidades vienen de allí, de la consecuencia de nuestro pecado, de las pruebas, de las fuentes de maldad en este mundo, no provienen de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, dice Santiago. De él no viene, de él viene toda buena dádiva y don perfecto, pero permite la maldad, la permite. Dentro de su plan, Dios la permite. Job fue la voluntad de Dios. Sufrió, perdió todo. ¿Por qué? Porque Dios así lo permitió. El mismo Señor Jesucristo padeció en la cruz. ¿Fue la voluntad del Padre? Sí. El sufrimiento estuvo dentro de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la prosperidad y la adversidad, Dios las permite a las dos. Ambas están dentro de su plan maestro. Él hizo tanto lo uno como lo otro. Versículo 14. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Dios es la autoridad soberana que permite todo esto, hermanos. Reitero, no es la fuente, pero lo permite. Y sobre ello, Él tiene el control porque tiene un plan. Esto es lo que pinta Salomón, un Dios soberano. Pero por otro lado, Él pinta la otra parte. En ambos versículos, Él pinta, número uno, la soberanía de Dios, pero por otro lado, número dos, la subordinación del hombre. La subordinación del hombre. Y subordinado, quise escoger esa palabra porque no quise poner sujeción, no quise poner sumisión, porque esas palabras tienden a dar a entender una voluntad de querer hacerlo. Pero subordinado es, quieras o no quieras, eres subordinado. Y es la idea aquí. Dios es soberano, el hombre es subordinado. Le guste o no le guste, quiera o no quiera, el hombre siempre está subordinado, otra palabra es supeditado a Dios. Aunque no le guste o aunque no quiera, depende y se somete a últimas a Dios. Mire por favor otra vez versículo 13. Otra vez como inicia el versículo. Dice, mira la obra de Dios. Esto me encanta, recuerden, esto es poesía sapiencial, el libro de Eclesiastés. Y Salomón dice, mira la obra de Dios. Otra vez, ¿qué puede hacer Dios? Perdón, ¿qué puede hacer el hombre con la obra de Dios? Mirarla. Salomón está diciendo, el hombre solo es un espectador de la obra de Dios. El hombre solo puede mirar la obra de Dios, lo que Dios hace en este mundo, pero no participa en la dirección del mundo. El hombre no participa en la dirección del universo. El hombre no es soberano. El hombre no puede, ni tiene la posición, ni tiene el poder, ni tiene el control. No es soberano, aunque a veces algunas personas crean que sí, somos soberanos los seres humanos. Déjenme recordarle algunas citas como en Salmo capítulo 8, versículo 4, donde dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, ¿qué es el hombre? O el Salmo 144:3, donde dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que pienses en él? O el hijo de hombre para que lo estimes, ¿qué es el hombre? Sin embargo, hay personas que creen que son soberanas por encima de Dios. Salomón inicia diciendo, ve la obra de Dios. No puedes alterarla, solo puedes verla. No eres soberano. El hombre es subordinado, no tiene la posición, no tiene el poder, no tiene el control. Solo somos espectadores de la soberanía de Dios. Ahora escuche, quiero mostrarle algo más. Salomón pregunta, ¿quién podrá
Versículo 13, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Les dije que es una pregunta retórica y la respuesta es no. Escucha esto. Dios es el que hace las cosas sin que el hombre pueda intervenir en cambiarlas. ¿A qué me refiero? Este versículo 14 es uno, quizá es el mejor, pero no el único versículo en la Biblia que claramente enseña que el hombre no puede alterar la voluntad de Dios. No puede. ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? Nadie. ¿Quién puede cambiar la voluntad de Dios? Nadie. Pero pastor, ¿y no la oración de fe cambia la voluntad de Dios? Es lo que la falsa cristiandad le ha vendido a muchas congregaciones. No, hermanos, la oración no cambia la voluntad de Dios. Pero ¿y si ahorita oramos todos y pedimos que se sane tal persona? Dios nos puede oír y quizás sí se iba a morir, pero como vio que oramos va a cambiar su Jamás pasa eso. Porque eso haría que tú fueras el soberano, no él. Dios no cambia su voluntad porque la gente ore. La oración no mueve el plan de Dios, hermanos. La oración no tiene ese poder porque nosotros no somos soberanos. Lo que hace la oración es buscar la voluntad de Dios y someternos a ella, pero nunca cambiarla. La oración no puede cambiar la voluntad de Dios. Eso le quitaría su divinidad porque entonces nos la daría a nosotros. Nosotros somos los soberanos. Como oramos y le pedimos, Él cambió su voluntad. Jamás, hermanos, jamás. Nunca piense que la oración cambia o altera la soberanía de Dios. Esto es una herejía, verdaderamente. Es algo que Dios nunca va a dejarnos en nuestras manos. Entonces, ¿para qué oramos, pastor? Si no nos va a hacer lo que le pidamos, oramos porque dependemos de Él. Oramos porque en la oración buscamos su voluntad. Oramos porque en la oración buscamos su guía. Y oramos porque en oración le decimos, Señor, estoy en tus manos. Lo que tú quieras hacer. Pero nunca, hermanos, nunca la oración es una manera de forzar a Dios para que haga lo que yo quiero. Ay, pastor, eso que estoy escuchando no me gusta. Yo pensé que Dios sí me oía. Sí, sí te oye, pero no va a ser lo que tú dices. ¿Se acuerdan a Jesucristo en el Getsemaní? Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Una vez, por cierto, ahorita me viene a la mente, enseñaba yo esto en el Instituto de los Hermanos en Villahermosa y compartía yo esto, la oración no mueve la voluntad de Dios, no cambia la voluntad de Dios. Y causaba tristeza en algunos hermanos porque decían, es que siempre hemos pensado que sí, siempre hemos pensado que la línea de la voluntad de Dios iba hacia un rumbo, pero vio que su pueblo oró tanto que dijo, está buena, voy a moverla. Y fue hacia otro rumbo su voluntad. Eso no pasa, hermanos. Eso nunca pasa. Dios todo lo que quiere, lo hace. Por eso Salomón dice, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Y la respuesta es nadie. Él es soberano. Nosotros somos subordinados. Dice otra vez Daniel 4, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Isaías 14 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Eso me encanta. Dios extiende su mano para cumplir su voluntad. ¿Y quién va a venir a decirle, no, Señor, no, no es así, es asá? ¿Quién? ¿Quién va a poder hacer eso a Dios? Nadie, ni tus oraciones. Incluso la misma idea está en capítulo 3 de Eclesiastés. Miren un momento, capítulo 3, versículo 14, es el mismo pensamiento. 3:14 dice Salomón, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. En otras palabras, dice Salomón, he entendido que lo que Dios hace, así se queda. No le puedes añadir, no le puedes quitar. El hombre es incapaz de alterar, cambiar, reorientar, remover, impedir, detener que la voluntad de Dios se cumpla como Él ha dicho que se cumpla en el tiempo que Él ha dicho que se cumpla. E incluso Él tiene el control sobre lo malo. ¿Lo comprendemos, hermanos? Son cosas profundas que yo quisiera de la persona de Dios que usted
reflexionara y conociéramos más al Señor soberano. Entonces, si no podemos alterar la voluntad de Dios, Él es soberano y Él va a hacer lo que Él quiera. Entonces, nosotros, ¿qué? Aquí Salomón nos dice qué tenemos que hacer. Otra vez, mire, versículo 14 del capítulo 7. Dice al final: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. No puedes alterar su voluntad, no puedes cambiar su propósito, pero sí te da una tarea. Si el hombre no puede alterar el plan de Dios, entonces ¿qué va a hacer? Ahí está. Salomón dice dos cosas que tiene que hacer. Dos cosas que tenemos que hacer ante un Dios imponentemente soberano. Número uno, gozar del bien. En el día del bien, goza del bien. Primero esta, hermanos. Esta otra vez es la misma palabra que nos ha acompañado todo el capítulo. Palabra hebrea tou. De mismo Génesis capítulo 1, y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno en gran manera. La misma palabra es aquí, en el día del tou, en el día del bien, en el día de lo placentero, en el día que Dios hace precioso, y se refiere a la prosperidad, al día agradable y al día de misericordia con nosotros. Dice Salomón, en el día del bien, goza del bien. Realmente, hermanos, es un juego de palabras en el original. En el original dice, en el día del tou, tou. Así dice literalmente. O sea, en el día del bien, bien. Disfruta. En el día del disfrute, disfruta. Si pudiéramos traducirlo de esa manera, ¿verdad? En el día del disfrute, disfruta. Se repite la misma palabra. Es un juego de palabras. En el día del bien, estate bien. La orden es a disfrutar los días de bendición que Dios nos da sobre la tierra. Y si regresamos a capítulo 2, es algo que Salomón ya nos ha dicho. En 2:24 dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Así que nuestra tarea como seres humanos es alegrarnos en el bien que viene de Dios, el bien que Dios nos da, porque Él y solo Él es el que nos da la facultad para gozar, como dice capítulo 5, versículo 19. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, dice Salomón, esto es don de Dios. Entonces, primeramente, en el día del bien, bien, disfruta. En el día de la bendición, alégrate. Dios te da la facultad para hacerlo. Vive contento con lo que Dios te da en el día del bien, porque esa es tu tarea. Pero ahí no acaba la frase. En el día del bien, bien. Y luego dice Salomón, capítulo 7, versículo 14, y en el día de la adversidad, considera. Aquí es otro juego de palabras. Salomón lo hizo así. En el día del bien, bien. Y luego dice después, en el día del ra. Una A más, nada más. En el día del ra quiere decir aflicción, calamidad, maldad, y se refiere a cualquier situación que nos aflige, cualquier situación desagradable, cualquier situación donde el hombre entre en adversidad. ¿Qué tiene que hacer el hombre en esos días? Ra. ¿Y qué quiere decir ra? Quiere decir reflexionar, detenerse a pensar. Es el juego de palabras. En el día del bien, bien. En el día de la adversidad, reflexiona. Dios nos ordena a ver y a pensar en el día de las adversidades, las calamidades, las tristezas. Y es que los problemas son buenos maestros, hermanos. Las pruebas son buenas maestras. Podemos sacar mucho provecho del sufrimiento. A veces los cristianos andamos huyendo del sufrimiento, ¿no? Hay cristianos que están así tronándose los dedos, a ver cuándo me van a detectar cáncer, a ver cuándo me van a detectar lupus, a ver cuándo, no sé, a ver cuándo, pensando en anticipadamente en sufrimientos, en vez de decir, si algo pasa, está sobre el control soberano de Dios. Y Él me va a ayudar a cumplir su voluntad. Y si eso viene, lo que tengo que hacer es considerar, reflexionar, aprender lo que Dios me quiere enseñar cuando Él permita lo que Él quiera permitir. Los problemas son buenos maestros. Y Salomón aquí, inspirado por Dios, nos manda pensar, reflexionar en esos días de adversidad. Pero es que nuestra vida es tan corta, hermanos.
Y nuestra vista es tan corta y nuestro corazón es tan necio que cuando viene la adversidad, en vez de querer aprender, culpamos. Estoy sufriendo, culpa de mis papás. Estoy sufriendo, culpa de mi esposo. Estoy sufriendo, culpa de otros. Estoy sufriendo, voy a discutir. Estoy sufriendo, voy a dudar de Dios. Voy a tratar de luchar por cambiar mi situación lo más rápido que pueda, en vez de simplemente considerar, reflexiona. Es lo que está diciendo Dios. Muchos cristianos en la dureza del corazón, cuando vienen las dificultades, en vez de reflexionar, considerar y aprender de eso, pelean, discuten, altercan y dudan contra Dios. Nuestra tarea es considerar. Ve, piensa, aprende, considera. Otra palabra que me gustó ahí para Ra es evalúa. Evalúa, es la misma palabra de Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena. Vio, Ra. Y vio, o sea, Dios vio la luz, la analizó y dijo, eso que acabo de crear, lo reflexiono, lo evalúo y determino que es bueno. La misma palabra aquí que se traduce considera, analiza, piensa, evalúa. Dios evaluó lo que había creado y cada vez que lo evaluaba decía, es bueno. Por lo tanto, cuando viene la adversidad, tenemos que evaluar nuestra vida, evaluarnos en la adversidad. Esa es nuestra tarea, hermanos. No podemos cambiar la voluntad de Dios, solamente podemos en el día del bien, bien, y en el día de la adversidad, considerar, evaluar, reflexionar. Eso sí lo podemos hacer, pero cambiar la voluntad de Dios, no. ¿Qué hacer en el día del bien? Pues bien. ¿Qué hacer en el día de la adversidad? Reflexionar y evaluar. Esto es lo que nos comunica Salomón, porque habrá de las dos clases de días en nuestra vida. Asegúrese de eso. Habrá de las dos. Una vez me dijo un hombre anciano, si te va bien es porque estás haciendo bien, si te va mal es porque estás haciendo mal. Un pensamiento muy común en el mundo, ¿no? Te va bien porque hiciste bien, te va mal porque algo hiciste mal, pero acá dices la Biblia, te va a tocar de los dos. Vendrán días de prosperidad, vendrán días de adversidad, porque son parte de vivir en esta tierra. Es normal y Dios como soberano lo permite porque tiene un plan y tú como subordinado no lo puedes alterar. Lo único que puedes hacer es disfrutar el bien y considerar en la adversidad, confiando en ese Dios. Hay una frase final con la que quiero terminar, hermanos, que está ahí en el capítulo 7, versículo 14. Vea cómo termina. Dice, en el día del bien, goza del bien, en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, propósito, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué significa esta frase tan complicada? Es muy complicada esta frase y también traducida de una forma muy rara. A fin de que el hombre nada halle después de él. Bueno, no es la primera vez que Salomón lo dice. En capítulo 3, versículo 22, dijo algo similar, 3:22. Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Frase similar. Capítulo 6, versículo 12, otra vez. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de la vanidad de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Frase similar. Capítulo 3, versículo 11, lo mismo. Dice 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Estas frases, hermanos, que le he dicho que se repiten y que ahora en capítulo 7, versículo 14, otra vez está al final, 7:14, a fin de que el hombre nada halle después de él, simplemente es una frase que significa que Dios hace las cosas bajo su soberanía y no le informa al hombre lo que hace. Dios no te tiene que informar lo que hace. Dios es soberano y lo hará. Y no te da el conocimiento de su plan. No te lo da. Está fuera de nuestras manos. El hombre no alcanza a comprender el plan de Dios. ¿Y por qué pasó esto en la vida? ¿Por qué pasó esto en el mundo?
Bueno, personalmente Dios quiere que yo crezca, que yo avance, que me parezca más a Cristo, pero en su plan soberano no sé cuál sea el propósito. Es imposible saber por qué. Es algo que el hombre nunca alcanzará a comprender, no está a su alcance, y es lo que significan estas frases. Dios en su soberanía hará, y el hombre nunca conocerá su plan completo eterno. Él lo controla, pero no nos lo revela. Nunca nos revela su plan completo. Por eso Él es Dios. Solo sabemos, al final de cuentas, como dice Efesios, que todo lo hace para alabanza de la gloria de su gracia. Eso sí lo sabemos. Pero el plan que Dios va haciendo en este mundo no lo sabemos, ni lo sabremos. Por eso Pablo decía, simplemente por fe andamos, no por vista. Dios es soberano, hermanos. El hombre es subordinado. Dios tiene un plan perfecto para todo y el hombre nunca podrá conocer la totalidad de ese plan. Este pasaje, estos dos versículos que vimos ahorita, usted dirá, es demasiado información en dos versículos. Es cierto, son profundos porque hablan de Dios, hablan de la soberanía de Dios, hablan de un atributo de Dios que lo exalta a Él y nos humilla a nosotros. Él es soberano, nosotros somos subordinados. Eso nos lleva a depender más de Él, confiar en Él, poner nuestra fe más en Él, a actuar en obediencia a su palabra. Hermanos, no ignoremos la soberanía de Dios. Él es soberano. No intentes cambiar su soberanía. Él es soberano. ¿Qué tienes que hacer? En el día del bien, bien. En el día de la adversidad, evalúa y glorifica al Señor. Él sea el soberano eternamente. Vamos ahora. Señor, gracias por estos dos textos de tu palabra que te exaltan y nos humillan. Tú eres soberano, nosotros subordinados. Tú cumples tu plan, nosotros solamente somos parte de ese plan. Y gracias te damos porque nos pones en nuestro lugar. Nosotros no somos el centro del universo, Señor. Tú eres el soberano Dios que incluso permite la maldad, la controla por encima de todo. Le has puesto fin a la maldad, le has puesto fin a la muerte, le has puesto fin a todo, Señor, incluso este mundo y este universo tiene un reloj ya determinado por ti en tu horario divino. Y un día lo destruirás y un día harás cielo nuevo y tierra nueva. Y Señor, todo en absoluto está bajo tu total soberanía. Soberanía absoluta es lo que tú eres, Señor. Gracias porque esto nos humilla y nos hace reconocer que lo que tenemos que hacer simplemente es confiar en ti, Señor. Confiar en ti. Confiar aunque si viniera algo malo, tú estás por encima de eso, Señor. Y tu plan se cumplirá. Tú no envías la maldad, pero la permites, la usas y por medio de ella hasta cumples tus planes perfectos. Señor, gracias porque hoy tenemos la revelación completa en tu escritura y podemos entender, bueno, podemos hablar de estas verdades, aunque no siempre las entendemos completamente. Pero gracias porque en Cristo Jesús tenemos la mente suya y podemos entender tu palabra más y más cada vez. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a dejar de luchar contra tu soberanía y creer que las cosas pasan por suerte, porque el diablo ganó o por cualquier otra cosa, Señor. Y ayúdanos a entender que todo está siempre bajo tu control. Y aunque tú no participas de nuestros pecados, no participas de nuestras caídas, no participas de la maldad en el mundo, sin embargo, está sujeto todo eso a ti, Señor. Y al final siempre cumplirás tu propósito, el cual no nos lo revelas por completo. Nos haces confiar en ti y depender de ti. Gracias por estos dos textos, Señor, porque nadie puede enderezar lo que tú has torcido, porque solo tú haces prosperidad y adversidad, y lo único que podemos hacer, Señor, es ser observadores, disfrutar y reflexionar. Ayúdanos a hacerlo. En Cristo Jesús. Amén.